Pero muy buen día para todos y para todas. Permítanme en primer lugar saludar a la delegación de la Internacional de Servicios Públicos, a la Central Unitaria de Trabajadores, en cabeza de su presidente, el compañero Miguel Fernández. Saludar a toda la Junta Directiva de Intraestatales, por conducto de su presidente, Miguel Eduardo González. A nuestro querido diputado Wilson Narváez. Voy a tratar de ser muy breve en esta intervención. Desde que llegamos al Congreso de la República, cuando empezamos a trabajar lo que hoy es la Ley 909 de 2004, éramos claros en que la carrera administrativa tenía que velar, de un lado, por el tema del derecho al trabajo, en esas condiciones de dignidad, de justicia, pero también tenía que velar porque el trabajo es un derecho, tenía que velar porque ese trabajo debe estar rodeado del atributo de la estabilidad, porque ese trabajo estuviera rodeado de un atributo según el cual a trabajos iguales deberían corresponder salarios iguales, que el salario debería ser proporcional a la cantidad y a la calidad del trabajo. Y mal que bien se pudo diseñar esa ley de carrera administrativa, que nosotros la defendemos porque somos creedores de que el artículo 125, al establecer la carrera administrativa, plantea un principio de igualdad de oportunidades para el empleo y quita el empleo como botín político de partidos políticos, de politiqueros que hacen del clientelismo una de las peores presas y convierten al ser humano en una presa de indignidad. Pero también, desde cuando estudiábamos lo que hoy es la Ley 909 de 2004, tuvimos presente que ya en el servicio público estaban una cantidad de funcionarios llamados eufemísticamente provisionales, al cual tendríamos que darle un tratamiento especial. Y digo que tendríamos que darle un tratamiento especial porque lo primero que advertimos es que esos provisionales ya no eran en el mundo de la realidad provisionales, porque habían superado el término legal de la provisionalidad. Y ese es uno de los primeros elementos que pusimos con claridad en el Congreso de la República. Podemos seguir llamando a provisionales como provisionales a personas que llevan, como decía González, 3, 10, 20 años. ¿Qué es provisional? ¿Qué significa esa palabra? Si al tenor del artículo 25 del Código Civil a mí me enseñaron que las palabras de nuestro idioma deben interpretarse en el sentido lato, en el sentido común, como la utilizamos todos. Si la ley había dicho que un provisional, un nombramiento en provisionalidad debería durar hasta 4 meses, ¿puedo yo llamar a esa persona que tiene 10 años de servicio, puedo seguirla llamando provisional? ¿O eso desfasa la formalidad y tengo entonces que adentrarme en el mundo de la realidad? Formalmente provisionales, pero en la realidad no provisionales.
Y por eso propuse en el Congreso de la República, cuando discutíamos la Ley 909 de 2004, que atendiéramos uno de los principios mínimos fundamentales de toda relación laboral, incrustado en el artículo 53 constitucional, que indica que cuando hay disconformidad entre la realidad y la forma, dice el artículo 53, hay que darle primacía a la realidad. Primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de la relación laboral, dice entrecomillado ese artículo 53 constitucional. Lo que nos lleva a nosotros a decir, como lo he dicho con alta voz en el Congreso de la República, que no debiéramos llamar provisionales a quienes en la realidad ya no tienen ese carácter, que ha sido trasuntado por el mundo de la realidad. Y eso nos llevó también a plantear en el Congreso de la República que no viésemos a los provisionales en tránsito hacia la consolidación formal de carrera administrativa, no los viéramos iguales a los que apenas van a llegar por primera vez a ser reclutados al servicio civil. Entre unos y otros hay diferencias sustantivas. El uno llegó ayer, tiene una experiencia, ha entregado su inteligencia, su fuerza laboral, su corporeidad, la ha entregado a ese servicio, ha enriquecido el servicio, se ha enriquecido él, está dotado de experiencia, de conocimiento, de una carga intelectual que le imprime valor agregado a ese trabajo, que en consecuencia no podemos decir, a la luz del principio de igualdad, que entre el que está por reclutarse al servicio civil y ya fue reclutado, así fuese, bajo la formalidad de la provisionalidad, no son iguales, son diferentes. Y que por tanto el legislador, en atención al principio de igualdad, tiene que darle tratos diferentes. Por eso, desde la Ley 909 de 2004 dijimos, cuando se vaya a aplicar la norma de carrera administrativa, los provisionales concurren en situación diferente a los que van a ser reclutados por primera vez al servicio civil. Y dijimos, los provisionales tendrán un puntaje adicional por su experiencia laboral. Eso los hubiera colocado a los provisionales no en una condición de desigualdad, sino de igualdad. Porque, repito, igualdad no siempre significa trato igual. Yo le aprendí a la Corte Constitucional, que cuando estamos frente a diferentes, tenemos que dar tratos diferentes. Y eso fue lo que quisimos hacer en la Ley 909 de 2004, que la Corte declaró inconstitucional en ese artículo donde le dábamos trato diferente a los provisionales. Se preguntó el Congreso si la vía legislativa no es el camino para solucionar el problema de inestabilidad y el gran problema social que se generaría en 120.000 provisionales que hay en el país. ¿Cuál es la vía? Y todo el Congreso de la República contestó, si la vía no es la legislativa, porque ya no la ha cercenado la Corte Constitucional, entonces acudamos a la vía de reforma constitucional. Hicimos una reforma constitucional. Este es un tema en el que, por fortuna para los 120.000 provisionales que hay en el país, no es un problema que pueda decirse es de bandera exclusiva de un partido político en el Congreso de la República. Tengo que decirlo con claridad. Nosotros le hemos colocado el acervo ideológico, el acervo político a este tema. Hemos ayudado a construir
el principio de razonabilidad y de proporcionalidad en materia del derecho constitucional que requiere el tema. Pero yo tengo que decir que han sido de este tema devotos los conservadores, los liberales, los de Cambio Radical, los de la U. Se produjo en el acto legislativo. Nos cuidamos hasta el máximo en los planteamientos filosóficos y políticos para buscar que la Corte Constitucional no fuera a fulminar una inexequibilidad respecto de la norma. Y el Congreso de la República, en su capacidad de reforma de la Constitución, podía reformar la Constitución, y eso hicimos. Y lo que dijimos es que esos empleados tendrían una estabilidad en su empleo. Pregunto yo, el artículo 53 constitucional, al establecer el principio de estabilidad como atributo de las relaciones laborales, ese artículo 53, principio de estabilidad, ¿se predica solamente para los que están en carrera? No, no se hace ninguna diferencia. Entonces yo le digo a la Corte, usted no me ha enseñado que cuando la ley, que cuando la norma no distingue, no le es dable al intérprete hacer distinción alguna. Entonces, ¿por qué distingue la estabilidad solamente como atributo de los de carrera administrativa? Si ese que llaman provisional, de pronto tiene más méritos que el que está en carrera, porque siendo provisional, podría ser de libre nombramiento y remoción, pero si se ha permanecido en el cargo, es porque tiene unos méritos intrínsecos, ha sido capaz de soportar la oleada burocrática clientelista de quienes son nominadores en las entidades oficiales.